Este, para Benamérica y para VAPA es un gran placer tener como invitado a Evanán Romero, quien hoy nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante porque son perspectivas para el futuro. Evanán es ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia, tiene una maestría en ingeniería de petróleos de la Universidad de Tulsa en Oklahoma, es doctor en gerencia de ingeniería de la Universidad de Stanford, es profesor visitante de Harvard, profesor visitante de la Universidad de Texas en Austin, ex vicepresidente y presidente fundador de Intevep, viceministro, presidente encargado, viceministro de Energía y Minas, y fue el responsable de la apertura petrolera del 96 al 98, fue director de PDVSA, tiene 20 años de experiencia con empresas petroleras privadas e internacionales, fue presidente de la Comisión del Foro Económico de Davos en Río de Janeiro sobre el tema central petróleo público o privado en Río de Janeiro en el 2004 y es un consultor de energía internacional. Con ustedes entonces dejo a Evanán Romero. Adelante, Evanán. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Creo que es uno de los retos más importantes que he tenido, hablarle a mis colegas, amigos de toda la vida, sobre un tema del cual todos conocemos y todos nos sentimos que dominamos y que no necesitamos a un contemporáneo que nos venga a dar una conferencia sobre ese tema. De todas maneras, tomé la decisión de traer este tema, como dicen en inglés, muy provocativo, lo que vamos a hablar. Y, y sobre todo también tuve que definir con un poquito de cuidado de no meterme en cosas que tengan que ver con el grupo político donde actualmente o ya hace varios años estoy trabajando. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar a esbozar qué es lo que yo voy a traer hoy, que no voy a dar una conferencia porque sería una osadía de mi parte, pero sí traer un tema del cual todos conocemos y ver si lo discutimos y llegamos a un consenso posible de que sí es factible en esta oportunidad que es posible que se nos abra, de darle un cambio radical al curso de la relación del venezolano con sus recursos más importantes que son los hidrocarburos. Bueno, entonces, dicho esta introducción, déjame ya arrancar con unas láminas y no me voy a extender mucho por esa misma categoría del tema, pero voy a presentar mi tesis, mi propuesta, y después lo abrimos con la mayor discusión posible que se pueda sobre lo que es el tema, ¿no? También muy provocativo. Energía post-dictadura, o sea, estamos hablando 2025 en adelante. Cubro por lo menos 2 décadas para recuperar las 2 décadas perdidas. Ideas para un plan de recuperación. Esta imagen la hemos visto todos. Esta es la Venezuela de hoy, el país con la capacidad energética, una de las más grandes del mundo, bueno, con la crisis mayor. Esto es solamente para introducción. Aquí está un gráfico de los muy buenos que hace nuestro amigo Nelson, que lo han mostrado por muchos años, todos lo hemos visto, estos montañas y valles de lo que ha sido la historia desde el año 20 hasta ahora, con una crisis prácticamente terminal en lo que refiere, en este caso, es en producción de crudo. No me detengo mucho, solamente para ir haciendo un ambiente a la discusión. Este es el otro indicador del amigo Nelson de lo que es la energía, consumo de energía per cápita, donde estamos acá y esto corrobora la fotografía primera que mostré. Este, ¿Qué se va a requerir para resolver este desastre? Yo me quise referir más a un economista que admiro, muchacho joven, muy competente, que es José Manuel Puente,
todos tenemos un economista favorito que podemos hacer alusión a lo que ha dicho. Pero en este caso, ustedes me permiten que use lo que ha referido José Manuel, y esto me sirve de antesala. Él dice que se tardará al menos 20 años uh, y que estos cambios que queremos serán imposibles si seguimos con esta mal llamada revolución. Y la otra parte, que es que hace falta dinero, muchísimo dinero. Más de lo que el Fondo Monetario y los mercados nos puedan prestar. Ya se han iniciado ciertas conversaciones y la noticia es esa. No hay dinero para Venezuela. Tienes una deuda vencida en default de cerca de 90.000 millones. La deuda reconocida se habla de 160.000 entre la República y PDVSA, pero encima de esa hay otra cantidad, sobre todo socios, contratistas, empleados, jubilados. Eh, es interminable, pero es una deuda que es prácticamente imposible de, de pagar. Recuerdo la frase de nuestra amiga María Corina cuando se dirigió a los inversionistas en Nueva York y le dijo: tengo la gran voluntad y decisión de honrar la deuda que haya sido bien incurrida con toda la organización, pero lo único que tengo para pagar es petróleo, gas, carbón, hierro, bauxita. No me pidan más nada. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Eh, a Venezuela le ingresó más de 1.3 teradólares o trillones americanos. Y eso, cuando uno ajusta el plan Marshall a los dólares de esta época, son 10 planes Marshall. Y entonces, ¿qué pasó? Que en vez de convertirnos en un Dubái, nos convirtió en una segunda Haití. Si perdiste el 80% del PIB que teníamos en el 2013, dice José Manuel, es muy optimista pensar que Venezuela va a crecer en promedio 5% en los próximos 5 años para llegar a tener el PIB que era en el 2013. Si no hay un cambio político, no va a haber un cambio económico. Todavía hay 20 años como mínimo donde el petróleo será fuente importante. Esto es muy debatible, no creo que nos vamos a meter en esta discusión hoy, pero hay las dos corrientes, la de eliminación del dióxido de carbono, de la descarbonización, que lo están llevando adelante las grandes empresas petroleras multinacionales, el Northern Light en Europa, Shell, Total, Equinor, Exxon, Shell, BP en Estados Unidos, todos hemos visto las noticias, pero es posible que 2 décadas, yo no tengo duda que vamos a tener donde esa capacidad de colocar los barriles estén allí. Bueno, vamos a seguir. El modelo económico es que el desastre chavo madurista se fundamentó en el marxismo criminal, básicamente, donde todos conocemos los resultados y que se habla hasta de 150 millones de muertes. Un saldo impresionante, dolor, miseria, sufrimiento, no voy a detenerme aquí. ¿Qué proponemos que podría ser una doctrina económica política que remedie y que nos saque de ese socialismo carnívoro? Mira, yo creo que la misma que se generó casi contemporánea en 1870 del liberalismo y capitalismo democrático, la escuela económica de Austria, Karl Mengel, Ludwig von Mises, etcétera, sin hacer pues un acto de fe, pero es allí donde deben estar los elementos que nos va a permitir hacer un cambio político de conceptual. ¿Por qué? Porque esa doctrina pues promueve la libertad individual versus el gobierno, cualquier autoridad centralizada, moneda dura versus Banco Central. Como todos hemos visto, esto está de moda hoy día en Argentina. El papel preponderante del empresario versus el burócrata.
formulación de precios por la oferta y demanda versus agencias del gobierno que decidan cuál es la demanda y cuál es el precio. Bueno, dicho eso, vuelvo a enfatizar, PDVSA hoy en el sentido completo no vale absolutamente nada y no hay forma de recuperarla. No hay dinero público y me he dedicado a hacerle esa pregunta a los economistas. Mira, las carcajadas a veces dan vergüenza, pero no hay de dónde obtener $1 partido por la mitad, como dijo Hausman alguna vez, para metérselo. Y lo que es más grave, el que intente hacerlo, pues pierde las ayudas humanitarias que han ofrecido, ojo, con el apoyo de las grandes potencias, porque no somos miembros del Fondo Monetario, no somos miembros del Banco Mundial, no hay forma sino con un endosamiento, perdón, de las grandes potencias europeas o norteamericanas. Pero el reto nuestro es que tenemos que hacer un cambio absolutamente fundamental en la mentalidad, especialmente el mundo político, que es el que aprueba las reglas y las leyes. Estoy convencido que solo el capital privado puede revertir el modelo mercantilista feudal impuesto por el socialismo. El modelo petrolero que había exitoso se acabó. De él heredamos tres cosas. Los que estamos aquí somos testigos de esto, ¿no? La meritocracia, la evaluación permanente, el ascenso de los mejores, la rendición de cuentas, el descubrimiento y la construcción de la infraestructura de campos productivos, miles de campos que pudimos desarrollar, le extrajimos valor, pero que muchos todavía están allí esperando pues una nueva oportunidad bajo un concepto diferente. So, al final, yo estoy convencido, aún tenemos una posibilidad potencial, pero hay que cambiar el modelo de concebir ese desarrollo. Un gobierno absolutamente muy pequeño con un sector privado grande. Aquí voy a mostrarle algunas cifras, todas las conocemos. Nosotros, bueno, nos pervertimos la mente con el estudio del Magna Reserva de Ryder Scott, con los 303 mil millones, pero haciendo abstracción de eso y poniendo lo que llaman los PDP, probada, desarrollada, bien crítica, nosotros podemos decir que tenemos entre 26 y 34 mil millones de barriles que es necesario rehabilitar sin riesgo geológico, sin grandes inversiones en capital. Y en la faja, bueno, están estas cifras gigantescas. Ustedes van a ver que en los planes que voy a esbozar ahorita, le doy obviamente mayor preponderancia a la faja que al caso de las áreas tradicionales, porque bueno, Lago Maracaibo tiene 70 años en producción, Oriente tiene más de 45, 50. Aquí están las de gas, no me voy a detener aquí, aquí están las de la cuenca occidental, donde aún en los crudos premium tenemos casi 14 mil millones de barriles, en la cuenca oriental unos 3.700 y en la occidental otro. Pero que si nos vamos a Oriente, pues igualmente 400 y pico de campos, que uno mira esta fotografía y mira lo que es Arabia Saudita, Kuwait, y le da como un recuerdo de una conformación prolífica de campos. Pero bueno, estos de aquí, estamos hablando de casi 14.000 yacimientos de todos los tamaños, pero crudos premium. ¿Qué significa esto? ¿A dónde voy? Mira, si yo agarro esos 26.1 reservas PDP, producidas, desarrolladas, pero que requieren rehabilitar, estamos por arriba de Brasil, estamos por arriba de Guyana, que son las dos estrellas en Latinoamérica. Y estamos por debajo de Canadá y estamos por debajo de Estados Unidos, tanto lo convencional como lo del frac. Entonces, no creo que la excusa va a ser reservas o recursos, es otra cosa. Entonces,
¿Cuál es el ejercicio que hice con la ayuda del amigo Javier Rodríguez, que lamentablemente no pudo asistir a esta charla ahorita por algún inconveniente que tuvo? Pero voy a trabajar o trabajamos con un modelo que desarrolló Javier, que fue exitosamente aprobada en el Imperial College hace poco en su posgrado. Un caso bajo, que podamos desarrollar 2,3 millones de barriles, inclusive sin cambio de la ley actual, que ya es decir mucho. El otro, que es un caso medio, donde sí ya se requeriría hacerle una revisión profunda a la ley. Prácticamente todas esas cláusulas y condiciones que puso Hugo Chávez, que son gran parte responsables del fracaso, habría que eh, reformarlas o eliminarlas. Y ahí estoy pensando que pudiéramos llegar a un caso medio de 4 millones de barriles. Ahí, ahorita vamos a ver el periodo. Eso requeriría un CAPEX de 250 millardos. Podríamos lograr una producción acumulada al año 50 de 24,4 millardos de barriles y hablaríamos de un ingreso fiscal de más de 1.538 millardos de dólares, o sea, 1,5 teradólares. Y el caso alto, que mucha gente me dirá que es atrevido, que no es posible, que es exagerado, pero con la base de recursos es posible y con la correcta ideología. Vamos a ver un momentico. Mira, este es el caso bajo. Aquí está la base, que estamos hoy en 715, la franja azul, y esta es su declinación. Y pudiéramos incluir, obviamente, hay una cantidad de bloques en la faja, no se ha extraído ni el 3,5%. Pero si podemos hacer los desarrollos con tecnología conocida como la hemos hecho hasta ahora, esta es la proyección que estamos haciendo al año 2050. Y aquí arriba están los campos maduros del oriente y los campos maduros del occidente. Ya vamos a ir viendo por cuenca. El otro caso, el de 4 millones, es un poco más extendido en el tiempo, hacia los años 20 y pico, 2038. Y luego está el de 8 millones. 8 millones cuyo máximo estaría alrededor del año 2038, 2039. ¿Qué significa esto? Estos escenarios de producción que están resumidos aquí, lo que mostré, ¿cómo se traduce en el Producto Interno Bruto per cápita del país? De una situación que estamos hoy día, a nivel de Sub-Sahara, de $2,000 per cápita o menos, nosotros pudiéramos llegar hasta un valor de 16 o 17,000, que nos pone todavía a la mitad de la Unión Europea, pero que nos destaca de toda Latinoamérica y nos pone, como dije allí, a las puertas del primer mundo. Esto es posible, esto es calculable. Sé que todos tenemos pues ideas que nos diga si eso es posible o no es posible. ¿Qué otra cosa tenemos? Mira, estamos a estos famosos 5 días de Venezuela, al complejo refinador más grande del mundo, el que mejor remunera y el que tiene ya el equipamiento y las unidades para recibir el tipo de crudo venezolano. Hay 56 refinerías en el llamado Distrito Administrador de Defensa o PAD-3 de los Estados Unidos del Golfo, donde hay 56 refinerías, donde tienen una capacidad de coquificación de 1,7 millones y que hay toda esta capacidad de refinación. Es cuestión de que si nosotros hacemos los acuerdos o nos olvidemos de OPEP, de ARPEL y de todos estos elementos que todavía circulan por allí en la mente de mucha gente, que hay que continuar con el status quo, con los esquemas anteriores, donde nosotros no tenemos nada que ir a buscar
Y sin embargo, aquí estaría la vía directa de un acuerdo, lo que hemos llamado también en algunos círculos el Energy Hub de las Américas, que significa una relación directa, porque los Estados Unidos ya están dando indicaciones de declinación, inclusive en las provincias nuevas del frac oil. Ya el Eagle y el Bakken están ya los signos de declinación. El Permian está llegando a un plató y es posible que va a haber un déficit importante para los crudos venezolanos de nuevo. Mira, con eso yo me callo, como dije, y abrimos a la discusión, Eduardo. Aló. Ok, Van Ángel. ¿Cuánto tiempo me tomé? Estamos en cuánto, 20 minutos, No, 25 minutos. te tomaste menos de lo que te tomas en las reuniones convencionales, ¿oíste? De lo- Bueno, pero como te dije, es un tema que todos dominamos. A mí lo que me interesa es oír la opinión de esta audiencia de casi 98 colegas, pues. Y entonces, ahí viene el reto. bueno, si quieres, deja de compartir para que podamos vernos las caras A mejor. ver, ¿dónde elimino yo el Ahí compartir? en share. En share, le vuelvo a dar al botón. Ya Ok, pueden, ya, Perfecto, perfecto. se perfecto. pueden abrir las cámaras, ya las cámaras se pueden abrir. Ya se pueden abrir las cámaras, los que quieran abrirlas. Uy, hay Entonces, una pregunta mira, déjame ver, aquí hay una sola pregunta bien que larga. dice, excelente resumen, situación efectivamente no solamente las deudas exceden el monto a lo que nos puedan prestar el capital necesario para la reconstrucción, igualmente excede todos los montos, entonces no se puede establecer un plan con prioridades, con una lista muy corta de ellas que vaya recuperando lo que hay que recuperar en forma paulatina basado en el capital venezolano privado. Oye, pero aquí no hay preguntas. Pero al ¿Quién mismo me pregunta? tiempo emprender una cacería de asaltantes para recuperar la mayor cantidad de dinero robado, como lo hizo Israel con los nazis. Ah, sí, esta es la pregunta. Basado en el capital venezolano privado no relacionado a individuos vinculados al asalto que ya conocemos, donde perfectamente podemos estar incluidos nosotros mismos como inversionistas menores, pero al mismo tiempo emprender una cacería de los asaltantes para recuperar la mayor cantidad posible del dinero robado, como lo hizo Israel con los criminales nazis. Creo que esa es la pregunta, Iván. Pero yo no creo que pregunte, él hecho su discurso. Mira, yo lo único que puedo decir también es que lo que más inmediatamente provocó el que sugiriera esta charla es que hace 3 meses está circulando, y Eduardo lo conoce, un acuerdo nacional para el manejo de la industria post dictadura. Y eso absolutamente me asustó y me asombró porque es incorporar los mismos elementos que estoy acá señalando, que son los que nos han impedido el desarrollo. Entonces, en eso está, por supuesto, que hay que, PDVSA lo único que requiere es reestructurar, repotenciar, o sea, darle dinero, cortar aquí, cortar un poquito allá, pero el mismo modelo continuaría. Y el otro elemento que dice, bueno, que tenemos que seguir atado a lo que digan los árabes, cuando no tenemos en absoluto ningún nexo que mantenernos con la OPEP y menos y con otras organizaciones. Entonces, eso obviamente es uno de los temas que me han provocado traer este tema y oír la opinión de todos ustedes. Ese documento está circulando, lo han firmado todavía, y ya no sé cuántos, Eduardo, pero a mí me asusta pues ese tipo de acciones, ¿no? Adelante. Ok, te dicen excelente presentación. ¿Se tiene previsto la privatización del upstream de la empresa petrolera? No sé a quién está dirigido, yo no puedo hablar por 20, esa es parte de mi acuerdo. Yo sí creo que no importa quién sea el candidato, Venezuela como república no tiene otra decisión que tomar, que es
movilizar, como estaba diciendo acá, todos los recursos de la sociedad completa. Cero gobierno. Por eso puse ahí la doctrina política. Desamarrarse, deslastrarse de todos esos conceptos que nos han llevado pues a estar ahorita a nivel subsahara. Pues. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Si lo único que tenemos es esos recursos. ¿Los vamos a seguir manejando con los mismos conceptos? Pues vamos a tener los mismos resultados, más graves. Ok, Bueno, ajá. Te hacen una pregunta, ¿cuál será la demanda de petróleo internacionalmente? Es una pregunta mira, interesante. sí, se me olvidó incluir ese gráfico, pero es el mismo que tiene la EIA o la IEA, la Internacional de París o la de Washington, que básicamente va a depender del avance que tengan las energías limpias o las energías no fósiles, pero por eso mencioné eso en este momento, no sé, muchos de ustedes lo pueden conseguir en el Google, yo la tenía, pero ahorita se ve que vamos a llegar a 104 millones de barriles quizás el próximo año. Hay mucha gente que estaba diciendo que jamás íbamos a llegar a los 100 y íbamos a regresar, pero esa cifra cada día es más flexible. ¿Y cuál es la flexibilidad que le está dando? Pues obviamente el debate, y más que el debate, el avance que están en las dos corrientes. Yo genero energías intermitentes, solar, eólica, biomasa, mantengo y preservo las hidro. Y la otra es, mira, yo continúo el uso de los fósiles. No hay reemplazo a la eficiencia de el uso de los fósiles. Y lo único que tengo que hacer es incorporar el costo de remediación, de recuperación del carbono, vía el dióxido de carbono. Esa corriente, a mi juicio, está ganándole terrenos a la otra. ¿Por qué? Porque es mucho más factible, es mucho más económica. La otra llegó a su límite físico. Las constantes de eficiencia en el caso de los paneles solares y de las turbinas de viento ya te ponen un límite a donde tú ya no puedes exceder físicamente. Tienes el tema también de los materiales estratégicos para la fabricación de las baterías, el monopolio que está creando China en todos esos materiales estratégicos, el impacto ambiental para la gente. Bueno, hay todo, o sea, es cuestión de que la mayoría hemos visto el Manhattan Institute, el amigo de, ahorita se me olvidó, que trajo Carlos Sánchez de UT, y ahí están los dos debates. Yo creo que bajo la corriente de que este, es factible el abatimiento del efecto del dióxido, las energías van a seguir creciendo y no se va a quedar en 104 y no va a empezar a declinar cuando llegue a 104 millones, sino que va a haber cupo, va a haber capacidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo puedan hacer de la manera más competitiva, más fácil. Nosotros tenemos ese complejo en el norte, bien cerca, ahí no va a competir Guyana ni va a competir Brasil con nosotros, pudiendo llegar a ese nicho de consumo. De manera pues que bueno, esto es un tema que también todos manejamos. Me gustaría oír otras opiniones, pues. Ok, aquí te dicen, muchos países están en el mismo dilema y lo que hacen es kick the can down the road, ponernos al día para que nos vuelvan a prestar. ¿Por qué no hacer lo mismo? Ponernos al día para que nos vuelvan a prestar. Es que no te van a prestar un centavo más. No tienes capacidad de adquirir ninguna deuda. Ok, bueno, aquí hay, de paso, los comentarios no los estoy leyendo como es nuestra costumbre. Si alguno de los que pone comentarios quiere hacerlo después verbalmente, por favor, pida la palabra. Evanán, excelente presentación. ¿Cómo ves el rol de PDVSA en el escenario que planteas? Mira, yo
he comentado, y a muchos no les gusta, PDVSA tiene un rol muy grande que cumplir. Por supuesto que va a haber una etapa de transición, que no es posible que los servicios esenciales que cubre PDVSA el día 15 de enero o febrero, cuando se juramente el nuevo gobierno, eh, se van a tener las alternativas. No, tampoco se va a poder planificar acciones que puedan ir reemplazando esas funciones. ¿Por qué? Porque no es una transición convencional de gobierno democrático, donde 3 meses antes o más estaban las comisiones de transición y se les abría absolutamente todas las oficinas de PDVSA de los ministerios a que aquellos señores investigaran, pidieran, exigieran. Eso no va a existir. De manera que te va a agarrar en la transición siempre y cuando pues todos sabemos que no va a ser un proceso ya garantizado, fácil, pero te va a agarrar sin haber tenido una preparación previa. ¿Qué llamo esa preparación previa? Bueno, mira, ¿qué es lo más esencial que vas a requerir de PDVSA? No son los barriles nuevos, no. Es el gas natural que debe llegar a las termoeléctricas. Es los combustibles que ya nos hemos acostumbrado a que no lleguen, pero que un nuevo gobierno, la gente no va a tenerle paciencia para esperar y va a exigir que esa misma semana no haya cola en ninguna estación. Y así, esos son los servicios especiales. Entonces, hay que hacer un plan, que lo ha hecho la industria, el plan de emergencia. Lo estamos consultando, es decir, en el grupo donde yo estoy, o yo personalmente, y estamos examinando. Y aquí hay algunos presentes que hemos hablado y que estamos activados, a ver cómo estructuramos una organización de emergencia. Pero yo no tengo que sostener la oficina de mercado interno de San Pablo de Atabapo, por ejemplo, porque no voy a tener dinero, ni las 180 compañías con su directorio que tiene PDVSA en todo el renglón agrícola, en el renglón de radio, televisión, y hay que ver la lista con todos sus directorios. Los 120.000 que están en nómina y que nadie puede argumentar que hay más de 25 a 30.000 que van al trabajo. Si yo no tengo, porque primero no tengo cómo sostenerlo, yo no lo puedo sostener. Lo que sí yo puedo ir haciendo es seleccionando estos grupos con nombre y apellido, con posiciones, el que maneja el desembarco de los barriles en Amuay y Cardón de gasolina, diésel, el que maneja los buques de cabotaje, el que llega al Palito, el que llega a Bajo Grande, en fin, toda esa organización hasta que llegue a las estaciones. Ese plan hay que hacerlo. Ese es de verdad el plan de emergencia que se requiere y sobre todo ponerle números, ponerle nombres y apellidos, números de cuentas donde a estos señores, por virtud de una organización de emergencia, se le va a poder depositar su sueldo semanal. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, con base a los combustibles que luego se van a recoger y que eso va a reciclar en una cuenta nacional que obviamente va a requerir un apoyo. ¿Qué otra área importantísima? Mira, yo creo que el midstream del sistema de gas natural. Yo puedo dejar de producir algunos de los campitos que están en el Anaco Mayor. Sí, porque voy a necesitar mucho más gas, pero bueno, pero yo necesito la gente que viene manejando las plantas de compresión de gas, de extracción de líquidos, los gasoductos, los muelles. Esa es una tarea enorme, tremenda. Eh, ahí es lo que yo llamo, dentro de ese plan que ustedes estudiaron muy bien en el grupo de, ¿cómo que se llamaba? Bueno, del plan de emergencia. Pero tenemos año y medio para organizarnos, Eduardo, pero eso no significa que yo tengo que sostener toda la institución, porque no la necesito y no tengo con qué. Adelante. Ok, una última pregunta o dos últimas preguntas y vamos a pasar entonces al derecho de palabra. ¿Qué impacto tendría la pérdida de Citgo en los escenarios presentados? Enorme. Importante el que se pueda salvar Citgo. Si Citgo
Dios quiera sobrevive y esperemos unas acciones del gobierno federal en las próximas semanas, el proceso de recuperación de Venezuela es rapidísimo y en una curva de despeje muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Citgo primero es una empresa propiedad de la nación, te evitas toda la confrontación política que la va a seguir existiendo después de la elección eh, del candidato que no sea el gobierno, obviamente. Eh, porque Citgo te puede, en una decisión administrativa no cuestionada por nadie, eh, recibirte tus barriles de crudo pesado o barriles de crudo y enviarte los barriles de combustibles, todo. Por un lado, en unas cuentas entre compañías que van a ser saldadas y que van a ser remuneradas. Por el otro lado, no sé, ahí hay por el otro lado, cuando tú necesites llevarte esos millones de barriles de crudos extrapesados al PAD 3 del Golfo, el mejor instrumento que tú tienes para llegar allí después de una ausencia de 25 años que tuviste, no en las mejores condiciones, es de la mano de un refinador aceptado de la área que tenga 3 grandes refinerías. Porque hay todos unos sistemas entre las empresas de débitos y créditos en el cual no es igual que yo mande a un Venezuela Trading o a cualquier otra compañía que uno primus inter pares que sabe que tiene los depósitos y que le sirven sus activos de resguardo y de garantía con sus otros colegas de refinería. Entonces Citgo te ayudaría en un proceso inmenso, rapidísimo, a ingresar con tus barriles a ese grupo de 56 refinerías que están allí en el Golfo de México, versus la otra vía tradicional que todo mundo te va a salir en el Congreso o en la Asamblea o en la prensa a decir que ya tienes un arreglo, que tienes ahí un negocio con X trader que los nombraste para que se los llevara. Y no, aquí no habría absolutamente ningún cuestionamiento y eso marcharía muy rápido. Además, bueno, tienes la posibilidad de seguir expandiendo, como tú viste, algunas de las redes y de las facilidades que tienes allá en el exterior. Bien. Bueno, vamos a leer la última pregunta y pasamos al derecho de palabra. Te dicen, como dicen popularmente, el papel aguanta todo. El escenario del 2024 comienza con una industria petrolera con una profunda crisis financiera, política, laboral y técnica, con una Fuerza Armada, Asamblea, Tribunal Supremo de Justicia e instituciones chavistas. ¿Qué acciones se tomarían para expandir la producción de petróleo y gas con los números que señalas? Déjame ver si entiendo bien como dicen, mira, no hay duda que desde hoy hasta el día que seguramente el nuevo demócrata, diferente al chavismo, a cargo de la reconstrucción del país, esa industria la va a seguir manejando el chavo madurismo. Estamos suponiendo eso, va a ser la misma organización del señor Teguechea con toda su gente. ¿A dónde llegarían ellos en este? No hay nada que tú puedas hacer para intervenir. Ellos van a seguir manejando el tema, obviamente. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué te indica que ellos pudieran lograr de aquí hasta febrero del 2025? Mira, no sé si todos le hacen el seguimiento. Ayer alguien me dijo, muy cercano a ellos, estamos a 12% de llegar a la meta del 1.000.000 de barriles. Ya estamos en 880.000. Bueno, no tengo por qué no creérselo. Sí hay una recuperación suave de mucha de la producción de crudo. En el caso del gas, algo está
progresando en el abatimiento de las fugas del norte Monaga. Yo solía ver 2.1 giga pies cúbicos día o BCF americano. Ya me están insistiendo gente que está metido eso allá, que está en 1.2. Mira, 8.9 es un progreso sustancial. Van a poder ellos al febrero del 25 recuperar todo el venteo del norte de Monaga. Bueno, mira, hay una propuesta muy importante de la Unión Europea a través de las empresas de gas europeas, Repsol, Eni, Morel and Prom, de facilitar 1.5 millardos de euros para acelerar ese proceso. No sé si muchos de ustedes lo conocen, yo no tengo más información de la que sale en la prensa. Hay mucha gente que al arranque se opone. Yo creo que es positivo, pero ¿por qué algunos se oponen? Porque suponen que la remuneración, el quid pro quo, es gas por gas, que ese gas se lo van a llevar después de eliminar la fuga. Yo no creo, en lo que he visto, que la ecuación es: yo elimino las fugas y yo me llevo ese gas que está en tierra, que está conectado a muchas instalaciones y a todo el país, pero pudiera haber una fórmula en la cual yo te pago con gas, pero no necesariamente ese. Escoge entre Río Caribe, Patao, Mejillones, el mismo Dragón, o escoge entre Lorán, Manatí, etcétera, en la plataforma del Tana. Allí hay 30, 40 TCF, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos, y muchos están más cercanos a las facilidades de licuefacción que están en Trinidad. Entonces, yo sí creo que si eso prospera, ¿y cómo puede ser que prospere? Bueno, basado en estas discusiones que están pasando hoy día en Washington, entre el régimen y el gobierno, que le está diciendo: si tú me das manifestaciones concretas de que sí vas a enseriarte con respecto a las elecciones y no me vas a seguir inhabilitando gente, y me estás diciendo que tú no sabes qué fecha es, que de pronto amanece un día y dices hoy hay elecciones, si tú te pones serio, yo libero todas las sanciones de las empresas. Mira, esa posibilidad existiría de que entonces sí vamos a tener una oferta de gas muy importante, inclusive en el próximo año y medio. Allí se viene trabajando hace más de 2 o 3 años, pero una infusión de dinero y de pesos pesados como estas empresas, pudiéramos llegar a una meta muy importante. Adelante. Evanán, bueno, vamos a pasar al derecho de palabra. Voy a leer la lista de los que están inscritos por orden de inscripción: Jorge Echenegucia, Juan Uric, Carlos Borregales, David Morán y Julián Salazar. Este, por favor, no más de 3 minutos, y si hay alguno de los que hizo comentarios que quiera anotarse, por favor se anotan. Este, entonces vamos a darle la palabra a Jorge Chenagucia. Adelante, Jorge. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el modelo que está siguiendo este gobierno y que parece que es el que va a prevalecer en el futuro, independientemente de si hay un cambio político, no lo hay, es que ese modelo, vamos a decir, de control de las empresas mixtas por parte de compañías como Chevron, ese modelo se va a multiplicar. Es decir, al fin del día, para mí, entre comillas, eso es como ir a un régimen de concesiones, entre comillas, porque quienes controlan el flujo de caja, controlan la producción y controlan básicamente el negocio, van a ser estas grandes transnacionales, ¿no? Pero la pregunta que queda, ¿ok?,
que es importante, es dónde queda el sector privado aquí. Ya hemos visto que la ley de hidrocarburos, con estas modificaciones, se ha tratado de modificar por todos lados, no se ha podido modificar. Definitivamente la posición del gobierno es que seguir la ley de hidrocarburos al pie de la letra, no hay participación del sector privado a menos que se integre en una compañía de capital mixto. De otra manera, pues como se quería hacer, prestando servicios, pero recibiendo pago en barriles de petróleo para poder conservar el control del flujo de caja del inversionista, eso no va. Entonces, eso nos deja a nosotros, al capital privado, bueno, a dar servicio, obviamente, pero lo más importante para Venezuela es que más del 70% de su crudo es pesado y trapesado. Y sí hay una actividad que se abre la puerta al capital privado y es el mejoramiento de crudo en sitio. Es decir, el mejoramiento de crudo está fuera de las restricciones porque es un proceso como el proceso de 30 refinación. segundos, Jorge. Y eso nos abre la puerta y el otra gran área de negocio es la recuperación secundaria de nuestras vastas reservas porque ya la mayoría de los pozos están depletados. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es que estamos mirando a la industria petrolera, pero ¿dónde queda la posibilidad de los inversionistas venezolanos y de capital privado? Ok. Mira, el gobierno de Maduro, la última parte, se dio cuenta que la barrera más grande que tenía se la había creado Hugo Chávez cuando cambió la ley misma del año 2001 y puso la nueva estructura de las empresas mixtas. Eso obviamente que hizo crisis. Hizo crisis en el sentido de que PDVSA, quien tenía el 60 mínimo y a veces 70%, todas las atribuciones, pues no, por la fuga de personal de talento, con la crisis que se generó a partir del año 2013, y por la quiebra absoluta y completa de sus recursos, pues todo ese modelo se paralizó. Y esa parálisis le dio a entender que tenía que hacer una reforma fundamental para que esa estructura heredada del chavismo le pudiera funcionar. De ahí luego se complica con el efecto de las sanciones. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de la licencia 41? Que sencillamente en la empresa mixta tú le das la posibilidad de actuar al que tiene la capacidad, al que tiene el recurso, el know-how, el mercado y el dinero. Y eso obviamente que ha sido hasta ahora muy exitoso. Chevron está creciendo, tiene unos límites donde no puede crecer más allá, no puede invertir en capital. Está constantemente esperando de que eso sea revertido en cualquier renovación de la licencia. Pero, ¿qué es lo que le impide? Bueno, la parte política donde el gobierno no muestra ninguna intención de marchar adelante con el compromiso hecho. Pero hoy día, por ejemplo, Chevron tenía un proyecto desde el año 2011 que se llamaba Petroindependencia. Hoy lo está reactivando y piensa llegar a 250.000 barriles. Si no le estuviera bien y yendo bien hoy día en Petropiar, que sí le está yendo, todo el mundo quiere trabajar allá, todo el mundo está haciendo fila, todos los grupos venezolanos de ingenieros, empresas, tocando la puerta, ver cómo se inscriben. En Boscán la misma cosa. Boscán está limitado por el tema de la barra del lago Maracaibo, que no pueden salir embarcaciones más allá de cierto tamaño. Pero de lo contrario,
Boscan lo desarrollarían, porque están los incentivos, que era lo que no había. ¿Cuál es el incentivo? Tú operas, tienes autonomía de operar, tú agarras los barriles, tú los vendes y tú ese dinero te pagas tu deuda, te pagas tus costos operativos, me pagas la regalía y el beneficio vía impuestos, tú se lo repartes a la empresa mixta. Entonces, ¿qué mensaje está dando él? Oye, que para que tú puedas reactivar la faja, tú tienes que irte a un mecanismo de privatización. Olvídate de esos mecanismos anticuados que fracasaron. Entonces, yo estoy suponiendo que en el año 26 la Asamblea pudiera ya eliminar toda esa parafernalia de la ley de hidrocarburos que cambió el Galáctico en el año 2007, que es el responsable, además de muchas otras cosas, de la situación actual. Entonces, lo que pasa es que esa asamblea, si alguien me dice quién va a controlar esa asamblea, si va a ser el mismo chavismo que se va a oponer a que le cambien la ley de hidrocarburos o van a ser los otros grupos que tuvieron la oportunidad reciente de cambiarla y tampoco lo hicieron y eran del gobierno de transición. Mira, la situación tendrá que continuar bajo esta modalidad y en estos análisis que yo estaba haciendo estamos suponiendo de que no va a haber restricciones legales o si las continúan, pues este modelo de la licencia 41 que no tiene un amarre legal, tú le hablas a cualquier abogado, José Ignacio Hernández, a a cualquiera de ellos y se horrorizan porque por supuesto que está fundamentado en una ley, que es la ley antibloqueo, que nadie reconoce. Pero, ¿qué vas a hacer tú si eres el nuevo presidente y consigues que la Asamblea no quiere pasar la nueva reforma y quiere mantener la estructura de Hugo Chávez y al mismo tiempo tú necesitas generar ingresos y que estás obteniendo ahorita una cantidad de ingresos importantes con base a modelos que fueron aprobados en el gobierno anterior? ¿Qué haces? Obvio que tienes que continuar con esa modalidad y tienes que ahora se va a ver repotenciada porque saben que ya no está Maduro ahí, sino que hay un gobierno demócrata con más apego a la constitucionalidad, pero que no le ha sido permitido por la correlación de fuerzas de que estos errores legales sean corregidos. Eso es lo que puedo decirte. Tienes que continuar y vas a tener que utilizar ese tipo de instrumentos. Ok. Tiene la palabra Juan Uric. Hola, Banán, ¿cómo estás? Bueno, Hablándote. gracias por tu, gracias Dime, por tu Juan. presentación, short and sweet. Mira, la premisa fundamental es lo que establece María Corina. Yo no tengo manera de pagar si no es con recursos naturales. ¿Ok? Petróleo, gas, carbón, hierro, aluminio. Eso, ahorita en tu conversación, me genera el ruido en términos de que, bueno, PDVSA, Chandia y ellos seguirán haciendo lo que tienen que hacer porque tal vez nosotros no tengamos el control, todo el control del manejo, ¿no? Porque todavía habrá chavismo. Bueno, esa es la primera disyuntiva. Ahora bien, si suponemos que realmente la segunda parte, es decir, lo único que podemos ofrecer, como todo país productor de materias primas, es cambiar materias primas por desarrollo. Ahora, en el petróleo, hasta donde yo lo veo, eso es esencialmente impuestos y regalías, pero todo eso puede crecer de alguna manera si nosotros pensamos, como pensamos en alguna época, que era básicamente agregarle valor al petróleo. Es decir, en la costa del Golfo, si mantenemos a 5 es un gran avance, pero si perdemos a 5, el trabajo todavía se podría hacer, y es la pregunta que te hago. ¿Cuáles serían esos modelos en los cuales a los recursos naturales que tenemos en el país, digamos ahorita el petróleo, pero también alguien
Alguien del hierro podrá decir algo o alguien del aluminio podrá decir algo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a agregarle valor a esos recursos naturales? En este país sabemos que tenemos los mejoradores para producir zinc crude y eso es una facilidad a la hora de refinar en el Golfo o inclusive los barriles crudos del extrapesado. Pero tenemos que pensar en el valor agregado que podamos ponerle al país con la inversión privada. Es decir, yo no sé si eso es factible, pero por ejemplo en el aluminio, nosotros jamás producimos una lámina de aluminio de calidad aviación, ¿no? O jamás tuvimos un alto horno para producir acero. Entonces, esa puede ser una visión de desarrollo que vaya más allá de impuestos y regalías. No sé, te agradezco tu opinión. Mira, Juan, este es un tema perenne, ¿no? En la historia de Venezuela y en nuestra generación. Intentamos hacer aquella industrialización de corrientes de las refinerías y todo eso está pendiente. Lo que pasa es que borramos la pizarra hasta el tiempo previo a esa discusión, porque en ese momento teníamos barriles y había ingreso per cápita y la población tenía un nivel de vida decente en Latinoamérica por lo menos. Pero ahora es que tenemos que volver a la fase cuando comenzamos a discutir eso en los años 80, con los cambios de patrón de refinación y la industrialización de corrientes. Mira, se perdió una generación o más por estas locuras que sucedió en el país. Ahora, cuando yo digo que voy a incrementar, no es solamente que el Ejecutivo va a recibir más por regalías y por impuestos, sino que va a haber un valor agregado gigantesco en el país, donde los venezolanos tienen que entrar y participar en todos los niveles. No van a entrar quizás en grandes aportes de capital, aun cuando pudiera haber fórmulas dentro de esa reestructuración, de esa figura que tú le des a todos los fondos de pensiones venezolanos que fueron arruinados por el propio gobierno, que tú les transfieras los porcentajes que quedaron allí congelados en esos 60 o 70% de las empresas mixtas. ¿Qué te impide que tú los hagas propietarios en un cambio de deuda por activo? Y que muchos de esos a lo mejor ni tú ni yo, pero hay muchos de esos que a su vez pueden constituir empresas de servicio y van a ser partícipes en la operación de todas esas unidades. En sí, sacar petróleo, montarlo en barcos y mandarlos al Golfo y traer dinero y reinyectarlo para recuperar el nivel de vida de la población. Ahora, hay mucha gente que prefiere que al mismo tiempo que hagas eso, empieces a poner todos los complejos de petroquímica, de corriente. Tienes que esperar, obviamente que lo vas a hacer, pero tienes que gradualizar tus emergencias y tus prioridades. Pero no te va a evitar en el momento que tú entres en esa otra, en esa otra modalidad de recuperar lo perdido, en que todas esas acciones van a venir. Mira, tienes un excelente punto, pero no tengo más allá de responderte de esa forma, Juan. Ok. Muchas Tiene gracias, la Abraham. palabra Carlos Borregales. Adelante, Carlos. Hola, 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 Evan. Muy buena presentación Vale. y como uno dice, como abreboca para la discusión. Yo soy optimista y creo que el caso medio que tú planteas es un caso bastante factible, pero como tú mismo indicas, hay que hacer cambios en la ley. Yo no creo que el esquema de las empresas mixtas sea un esquema que nos va a llevar a una solución relativamente rápida como para lograr el caso medio. Creo que hay que ir más. Y no creo que las empresas mixtas sean la solución porque PDVSA no tiene ni recursos técnicos ni recursos financieros y todo más bien sería una traba en el desarrollo. ¿Qué cambios crees tú y sugieres para la ley de hidrocarburos que hagan factible ese caso medio? Y en particular creo también que hay que mirar mucho no solamente la parte de la organización de las empresas, sino también la parte de
regalías y de impuestos sobre la renta, que son un profit squeeze que posiblemente no va a permitir la entrada. Por supuesto, además de los cambios políticos y la seguridad jurídica, ¿qué otras cosas sugieres tú para lograr efectivamente el cambio que se requiere en el país? Bueno, excelente pregunta, Carlito. Está en las láminas, quizás no lo enfaticé, pero si bien yo reconozco que el primer año de la transición no va a haber posibilidad de hacer ese acuerdo político, porque no solamente las trabas están en el chavismo, que a lo mejor queda con una representación importante a nivel de la Asamblea, sino de la propia oposición, donde aún existe esos propios limitaciones en la apertura completa. Y por eso mencioné el caso de que tuvimos oportunidad de mejorar la ley y no ni siquiera la aprobamos. Entonces, eso va a continuar en la mente de los legisladores que va a haber en el momento. Entonces, yo sí creo que la figura de la empresa mixta absolutamente no puede seguir existiendo. ¿Por qué? Porque si no tienes la contraparte del Estado, ¿para qué buscas una empresa mixta? Va a ser una empresa absolutamente privada que se va a manejar bajo una licencia o bajo un contrato, cualquiera que sea la figura, y no tienes que ponerle las otras restricciones. Entonces, en el término fiscal, el ejercicio que hicimos manteniendo la ley, Venezuela hoy día está al nivel de casi 92% en el government take o la participación del gobierno, entre 33% de regalías, 50% de impuestos, más los impuestos indirectos, los impuestos súbitos, bueno, es una letanía, te da casi 92%, el más caro del mundo y que está hoy día en la peor de las situaciones. Por supuesto que ahí es una proeza el que tú puedas conseguir a alguien que quiera meterle dinero. Entonces, si nosotros por lo menos, y es la hipótesis en los ejercicios que se hizo con la ayuda de Javier, bajamos a la mitad y nos ponemos en el promedio de Latinoamérica, podemos dar ese salto cuántico de lograr este ingreso sustancial. Y lo que es más, el ingreso de la República se multiplica varias veces. Que a la gente pensaría, digamos, el político tradicional, que si tú bajas de 92 a 45, tú le estás quitando dinero a la República y es mentira, es falso. Tú estás bajando una escala, pero estás abriendo las compuertas para mayor inversión y es bajo la inversión, el impuesto de la renta y todos los otros beneficios de la actividad económica, como el ingreso de la nación se multiplica varias veces. Entonces, sí, la pregunta de Carlos es correcta. Este modelo no puede sostener ninguna recuperación de la República. El modelo de empresa mixta. Así lo hagas 49-51, no. Tiene que ser absolutamente 100% participación privada. El gobierno recauda su impuesto, como era antes del 76. Tiene la palabra David Morán. Hola, eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Papa, como siempre. Gracias, Hernán. Yo no voy a hacer preguntas, Hernán, voy a hacer un comentario general a tu exposición. Privatizar PDVSA es una trampa semántica, porque implica una gran duda, y yo creo que esa duda está despejada. El estatismo venezolano, que ya es muy larga data, supone o supuso que el gasto público creaba bienestar, es decir, mejoraba el PIB per cápita. Y eso es una absoluta mentira. El PIB per cápita en Venezuela se derrumbó a partir del año 57, con las modificaciones, inclusive la Constitución del 60, donde las garantías económicas quedaron suspendidas, y eso hizo que la inversión privada cayera. Si comprendemos que la inversión privada es lo que causa crecimiento real de la riqueza en las personas, entonces esa pregunta que tiene esa trampa semántica, privatizar la PDVSA, queda totalmente respondida.
Y si a ver, vamos, hoy PDVSA es un conglomerado de 180 empresas. Entonces la pregunta es, ¿qué de ese conglomerado no es privatizable? Entonces, si nosotros comenzamos a ver la lógica del desarrollo, en el entendimiento que es la inversión privada, todas estas discusiones comienzan a cambiar. Entonces ya no hacemos presupuestos de gasto, sino que identificamos posibles inversionistas y las cantidades de inversionistas que van a hacer. Ese último ejercicio que hizo Venezuela en ese sentido fue lo que se llamó la apertura petrolera, que ya es muy lejana, ya eso quedó mucho tiempo atrás. Todo, absolutamente todo lo demás, ha sido impulsado por gasto público y hoy Venezuela es un país que en su PIB per cápita apenas supera al de Haití y el de Nicaragua. Entonces, si entendemos y estudiamos y comprendemos que es la inversión privada la que causa el bienestar y el desarrollo, muchas de las preguntas y muchas de las dudas que hoy tenemos estarían respondidas. Gracias. Bueno, David, estoy de acuerdo contigo. Yo no te voy a responder a nada diferente. Yo soy ferviente creyente en el beneficio de la inversión privada. Está más que demostrado, no es cuestión de que es lo que a mí me parece. Pero para Venezuela yo estoy convencido, después de haber llegado al punto más bajo posible, que lo único que puede recuperar en el lapso de tiempo que todavía es previsible es un cambio sustancial, donde tú vas a un estado muy pequeño con lo esencial y te remueves absolutamente de todos los medios de producción, no solamente petróleo, gas, acero, aluminio, absolutamente, hasta generación eléctrica. Entonces, ¿es posible eso? Bueno, hay países que lo han hecho y han tenido resultados. Yo creo que a Venezuela no le queda ninguna otra opción, ojo, ese es que no sea esa. El que me diga que puede ir a otro sistema híbrido, mixto, no le anoto a los resultados. Esa es mi creencia en eso, pues. Creo que tú y yo estamos alineados en el mismo pensamiento. Sí creo que fue el 77, David, cuando logramos el PIB per cápita más alto. Y Carlos Andrés se emborrachó con su agenda Venezuela y lanzó un plan con empresas del Estado en todos los órdenes y estatizó todo lo que había, y luego llegó el comandante y remató en el año 2002 en adelante pues la tarea que el estatismo nos llevó a esa perversión. Adelante, Eduardo. Tiene la palabra Julián Salazar. Buenos días, Evanán. Excelente presentación y te felicito por la misma porque coincidimos en muchas de tus apreciaciones, especialmente tanto en la parte económica, política y en qué hacer con la industria petrolera. Coincido mucho cuando hablas desde el punto de vista político y económico de que el modelo es el liberalismo y capitalismo democrático. Y tú lo acabas de decir también, con un Estado muy, pero muy pequeño, dedicado a sus actividades básicas para los cuales fueron creados los estados y un sector privado muy grande y eficiente, sector privado nacional e internacional. También coincido contigo en un aspecto muy importante, que es no adherirse ya a esas organizaciones en las cuales estuvo adherida Venezuela, como la OPEP, la ARPEL, todas esas cosas, e irnos a algo en el cual ya tenemos una experiencia muy exitosa, como fue la apertura petrolera de los años 90, en el cual se abra la industria, no solo la industria petrolera, sino toda la economía del país hacia el capital privado nacional e internacional. Ya fuimos muy exitosos cuando se incrementó la producción producto de la apertura petrolera de los años 90, pero aquí hay que ir a algo político muy importante, que es el cambio
de la ley orgánica de hidrocarburos que sustente ese cambio de política petrolera y se crea una agencia, oficina o como se le quiera llamar, de nacional de hidrocarburos, como existe en otros países de Latinoamérica, en el cual se coordine toda esta actividad de apertura, pero haciendo énfasis en que esta oficina sea una oficina para facilitar esa apertura o esa mega apertura petrolera y no una organización como ocurre en muchos países por experiencia que ya hemos tenido de los que estamos afuera y hemos participado en licitaciones de campos maduros y de campos nuevos, en el cual esas oficinas se transforman en obstaculizadoras y frenadoras del proceso. No, aquí tiene que ser una oficina encargada de la facilitación de esta actividad. Hay un punto muy importante que no mencionaste o lo mencionaste muy por encima, pero quiero que exponerlo porque ya lo expuse en conferencias anteriores aquí mismo en VAPA, que es con respecto a promover entre el liderazgo político esa apertura, porque todavía entre el liderazgo político que se encargará de la dirección del país, todavía persisten muchos virus de mentalidad estatista, para no decirle socialista, en algunos de ellos. Y por eso también debemos promover, porque ya se está promoviendo a nivel la política. 30 segundos, Julián. Ok, la política anti-oil and gas, que ya la expuse en la conferencia que di este año, sobre eso de la falacia del calentamiento global producido por el CO2. Y sería un grave error político y económico querer implantar política o implantarle a las compañías privadas que vengan esas políticas anti-CO2, que son para mí políticas antipetroleras. Y también, Tiempo, Julián. dame 5 segundos, también promover que el recurso del subsuelo pase a ser parte de esa apertura. Es decir, que la compañía que llegue y gane una licitación también pueda tener en sus libros el recurso de la reserva. Gracias y muy buena presentación. Mira, Okay. Adelante, Barón. sí, no, es que estaba tratando de Julián, el nombre. La última parte sí, yo no me anoto en ella, Julián, de generar una discusión a cambiar la constitución y todo el principio de propiedad de los yacimientos que data de toda la cultura hispana y que heredamos y toda esta cosa. Yo no creo que debíamos al destapar esa caja de Pandora. Yo creo que manteniendo esa reserva, porque la pelea más grande es la que tú mencionaste al principio, que es lo acentuado y profundo que está en el liderazgo político, el hecho de que esos hidrocarburos no lo controle el mundo político. Porque se quedan sin agenda, se quedan sin tener como ellos justificar su presencia en el gobierno y en el Estado, más que la misma propiedad, porque las propias empresas, si tú le das un contrato, una licencia bien sustentada y que sea respetada, ahí tenemos una debilidad, porque ya lo hicimos, ya ahí respetamos, ya realmente vamos con un tiro en el ala. Pero si tú los logras convencer de que no va a haber interferencia política en el manejo del recurso, eso para mí es más importante que decirle esos barriles son de ustedes, cuando de hecho y de realidad van a ser de ellos al llegar a la superficie,
aun cuando legalmente no lo sea. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema que sí planteaste en tu pregunta? El liderazgo político, no solamente el chavismo, no, el liderazgo político de, digamos, democrático que reconocemos. Cuando hay un candidato que te habla igualito que Chávez, pero ese es del pueblo, chico, que me vienes tú a hablar de eso y hablas con la otra y el otro. Ese es, ese sí es un límite, porque esos van a estar de una u otra forma en esa asamblea del 2025 y 2026. ¿Qué haces? Bueno, tendrás que continuar el movimiento que traigas y que no te va a permitir desarrollar plenamente lo que estás viendo que son potencial que tú tienes. Entonces, yo no tengo la fórmula. Sé que van a quedar muy en minoría, van a quedar muy achicados, pero mira, que la gente me siga diciendo de que si no es con una empresa del Estado, Venezuela no desarrolla sus recursos, yo ahí sí es verdad que no los acompaño. Y lo otro es que si yo no mantengo la alianza con el OPEP Plus de Rusia y Arabia Saudita aliadas con China, pues yo no puedo desarrollar mis recursos hacia el mercado que yo tengo y que ellos no tienen. Eso no me cabe tampoco. O sea, tenemos que ir desmontando ideas eh, que son ya definitivamente no solamente anticuadas, sino que nos demostraron que nos llevaron a donde estamos ahorita. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé. Yo sí creo que si el pueblo da una manifestación muy amplia y completa hacia candidatos que hablen el lenguaje diferente, aquellos se van a tener que minimizar en su discurso. Tiene la palabra Freddy Gerke. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo a VAPA y a Benamérica por estos extraordinarios foros. Y muchísimas gracias, Evanán, no solamente por la presentación, sino por los esfuerzos que estás haciendo para orientar a la candidata en este mundo. Yo tengo dos preguntas orientadas hacia eso que tú mencionaste de cómo atender esa prioridad, ese reclamo de la población de tener gasolina por exagerar en la primera semana. La primera pregunta es, suponte sí, tenemos la gasolina de Citgo o de otra fuente, pero más allá del chavismo y el madurismo, esa gasolina hay que protegerla contra algo que yo no creo que sea genético, pero que todos sabemos que existe, que es el contrabando, el vivo que va a coger esa gasolina y se la va a llevar a Colombia o a cualquier otra parte, y donde es la población en general, con el visto bueno o la colaboración y la participación de los militares. Dentro de todo lo que se está estudiando en los asesores de la candidata, se toma en cuenta cómo resolver ese problema. Y la segunda pregunta toca un poco ese tema de los militares. Hay algo que yo no sé si es un monstruo dormido o es algo que existe, que se llama el CAMINPEC, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas, que le da a los militares, o les dio a los militares, la potestad absoluta de meterse en todo ese negocio, inclusive en la distribución de la gasolina que vendría a decirlo. Esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, son dos preguntas, no, son dos misiles. Te voy a responder el más fácil, que es el de el contrabando. Mira, tú sabes que ahora si tú vas a Táchira, tú vas a Maracaibo, el contrabando se revirtió. Ahora es gasolina colombiana que llega a Maracaibo y llega a San Cristóbal, ¿no? ¿Qué te indica eso? Que es un problema económico de incentivos o desincentivos. En este caso,
si tú vas a mantener que vas a tener precios internacionales que van a ser, no vas a volver a los esquemas anteriores, ya que has superado eso y tú le das la continuidad del suministro, la calidad del combustible y mantienes precios internacionales que sean equivalentes a la alternativa de exportación, porque ¿qué vas a hacer con esos complejos? ¿Tú crees que el nuevo gobierno va a poder meterse y reparar ni siquiera el CRP y menos los otros dos? No. Tú vas a tener que buscar empresas de primera línea mundial que sabemos dónde están y que le vas a contratar el arrendamiento, porque tampoco te van a comprar hierros viejos desactualizados que no cumplen con el ESG de ellos, del environment, del security, todas estas indicaciones de hoy día, y con todos esos pasivos ambientales que ahí no te los van a comprar, pero ni de loco. Ahora, te pueden hacer un contrato de leasing, como lo hicieron con Aruba y con Curazao, para operarlo, y donde tú les garantizas el mercado nacional y les garantizas una oferta de crudos. Muchos de ellos no los tienes hoy, pero sí los vas a tener. Entonces ya eso en sí es atractivo y ellos desde Venezuela pueden cubrir el mercado de Sudamérica y pueden cubrir el oeste de África regionalmente. O sea que muchos de esos grupos pueden tener interés. Ahora, ¿qué vas a hacer si tú pones precio de equivalente de exportación? Colombia no va a tener interés en que haya contrabando de Venezuela para allá. Por supuesto que siempre vas a tener la tentación o la participación de grupos especiales como los militares que manejan la frontera, que no vas a evitar que o mandan de Colombia para Venezuela o de Venezuela para Colombia, pero tampoco va a ser una tragedia como la que manejábamos en los años 90, que eran más de ¿cuánto eran? 150.000, 200.000 barriles día que estimábamos allá en el ministerio que se fugaban cuando los nuestros no valían absolutamente nada. Bueno, la otra pregunta tuya es qué se hace con el MINPEC y el CAMPEC. Mira, yo creo que todas esas figuras desaparecen. Cuando tú tienes empresas privadas y no tienen obligación de contratar a organizaciones que no tienen recursos. Yo quisiera que hoy día ese mismo MINPEC vaya allá a Chevron en lecherías, donde están haciendo la clasificación de las empresas para ellos llamarlos a trabajo, a ver si los meten. No, no los meten. Yo estoy seguro que no los meten. Son procedimientos internacionales y sé por muchos amigos que están tratando de clasificar para entrar. Todo el mundo está buscando ser contratista aprobado por Chevron en su nueva licencia de la licencia 41. Yo no creo que CAMPEC y MINPEC son derivaciones de lo que hemos vivido, de este monopolio del chavismo con los militares. Eso no me preocupa, Fred. Un solo punto, estoy de acuerdo Tiene contigo. Perdón, Freddy, diálogos no, por favor. Tiene la palabra José Toro. Buenas tardes, excelente, Banán. Mira, yo no conozco otro país del mundo que sin estar en una guerra haya perdido en tan corto lapso el 80% de su Producto Interno Bruto, o que haya destruido simultáneamente su moneda de la forma como lo ha hecho, o que 1 de cada 4 venezolanos haya tenido que emigrar buscando lo que no le podía ofrecer su país. En fin, la lista es brutal. En este momento enfrentamos un problema terrible desde el punto de vista económico. La devaluación está alimentando la inflación y la inflación está retroalimentando la devaluación. No hay manera de interrumpir ese proceso si en el camino no se interpone un fuerte flujo de inversiones. Y ese fuerte flujo de inversiones es vital para Venezuela. Ahora bien, para que ese fuerte flujo de inversiones venga al país se necesitan seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, todas esas cosas que hemos hablado. Pero simultáneamente también tenemos que convencer a las empresas
nacionales y transnacionales, especialmente estas últimas, que sin duda van a hacer un due diligence para poder entrar, que lo que estamos haciendo se ajusta perfectamente a la ley. Entonces, sin para nada pensar en que hay que reflotar a PDVSA, porque no lo creo, creo que en el camino hasta que se logran los instrumentos legales adecuados, hay que utilizarla. Y hay que utilizarla tratando de reducirla a su mínima expresión hasta que podamos, a través de una modificación de la ley de hidrocarburos, ir hacia otros modelos. Pero fundamental, al día siguiente, si gana María Corina, que yo espero que gane, al día siguiente que llegue, nosotros tenemos que estar promoviendo enormes inversiones en el país. Y quisiera preguntarte, Vanance, que lo hemos hablado en otras oportunidades y que coincidimos plenamente, ¿cómo logramos eso al día siguiente? ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar hasta tanto logramos las modificaciones legales que sin duda vamos a tratar de promover en un congreso, en una asamblea que, por cierto, yo creo que al día siguiente los brincos de talanquera van a ser tan importantes que estaremos en condiciones probablemente de acercarnos, de procurar esos objetivos ya con una dirección política bien encaminada. Bueno, la pregunta que me has hecho, Pepe, se las trae, ¿no? ¿Cómo lograr eso, no? Yo creo que el ejemplo y sobre todo la masiva apoyo y soporte que pueda tener el candidato ganador, y me disculpa porque quedé que no iba a mencionar específicamente a María Corina porque no es una campaña de ella, pero el candidato que llegue distinto al gobierno y que llegue con un apoyo definitivo, masivo, yo creo que eso va a ser el primer elemento que va a llamar la atención a los inversionistas de que Venezuela ya al fin puso sus tareas en orden y está dispuesta a volver a ofrecer sus recursos en las mejores condiciones posibles. Y si luego, ahí no se puede quedar el Ejecutivo solamente, sabe que tiene una ley negativa que heredó con una herencia y unas costumbres horribles de paso. Entonces, ¿cómo vas a monitorear esa situación? El, yo te lo he mencionado y lo hemos conversado, uno de los temas que va a quedar inmediatamente es lo que he mencionado como el famoso conundrum, que es, mira, la gente me dice que esa licencia 41 fue apoyada en una ley que es inconstitucional, la ley antibloqueo, que ni los chavistas la aceptan. ¿Qué hago? Procedo a cancelar los contratos que heredé, que pudieran llegar a un volumen sustancial de mi ingreso en ese momento, y yo me pongo bien estricta en ese sentido, porque yo sí le doy toda la beligerancia a la ley que hizo Hugo Chávez Frías desde el 2001 con una habilitante, y el tipo duró con esa habilitante mucho más que cambiándose los calzoncillos, y en el año 2009 me terminó de destruir la industria con una habilitante. Ese sí se la sabe. Él se pasó por encima congresos democráticos bicamerales con todo el debate que hubo en los años 90 y él con un habilitante hizo todo eso. Entonces, ahora vino Maduro y para sobrevivir resulta que buscó un esquema alternativo que es este de la ley antibloqueo. ¿A quién le doy yo la razón? Bueno, mira, yo se lo pregunté a un par de abogados y me dijeron, está pelado, la que vale es la de Hugo Chávez. Ah, bueno, entonces, si yo soy presidente, ¿cuál es mi conundrum? O le paro a Hugo Chávez y digo la de Maduro es ilegal y por lo tanto estos contratos dejan de existir, y te puedes imaginar el colapso político económico en el cual pues tú no sobrevives. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y me estoy volviendo un poquito tremendista, se me está saliendo el maracucho. ¿Cuál es el tremendismo? Coño, tú tienes que moverte con mucha cautela. Sabes que tienes una asamblea que a lo mejor no es de tu propio signo, que es contrario, o que todavía el chavismo mantiene la manipulación de ella. ¿Qué haces entonces? Yo pienso que tienes que seguir el statu quo
Y todo aquel que se te van a acercar mucho más ahora porque están viendo en ti un respaldo popular que no existía, están viendo unas ideas que antes no las había, yo creo que vas a venir. Entonces, lo haces con la 41 porque no tienes una nueva, yo diría que vas a tener que perpetuar ese mismo esquema. Señor, usted viene y usted es la autoridad en esa área, en ese bloque. El Junín 3, el 8, ese es suyo. Muéstreme el plan de inversiones y proceda. Y muéstreme el plan de incorporación de contenido nacional, de empresas que va a emplear y business as usual. Eso creo yo que es. Entonces yo no creo que nadie, y ella menos, conociéndola, va a irse al purismo que va a llegar al suicidio pues político. No lo va a hacer. Entonces, cuando eso se va a reordenar, yo creo que es posible que en el mismo año, es posible, llegue un reordenamiento de ideas políticas y pudiera haber una oportunidad de reformar. Y si vas a reformar, ¿cómo lo reformarías? Pues obviamente yo creo por lo que he hablado hoy, yo iría a 100% actividad privada, absolutamente, sin ninguna restricción. Y en esa actividad privada incluyo los grupos nacionales, que a los grupos extranjeros les va a convenir traer a bordo, les van a traer a bordo, pero no se los voy a exigir por un decreto. Bueno, estamos entrando en materia. Tiene la palabra Freddy Gerke. Gracias, Eduardo. Es menos de un minuto para complementar lo que le dije antes a Evanán. Cierto, con el precio internacional de la gasolina resuelves mucho del problema, pero puede quedar la tentación, porque tienes un Congreso en contra, etcétera, de establecer los subsidios para el transporte, para estos sectores, lo otro, y eso en definitiva son miles de litros de gasolina barata, disponible para hacer un comercio ilegal. Eso es todo. Mira, yo entiendo que algo de subsidios, cuando tú estás a una reordenación de la economía del país, vas a tener que tener, pero no van a ser subsidios abiertos tipo cheque en blanco. Van a ser focalizados a ciertos grupos. Sé que en Venezuela no es a veces tan sencillo. Yo me acuerdo cuando hicimos el ajuste de los precios de los combustibles, cuando la Agenda de Venezuela, abril del año 96, le abrimos cuentas de banco a todos los choferes de buses, a todos los grupos de pescadores, a organizaciones agrícolas, pero especialmente los choferes, bueno, cobraban el subsidio y no salían ese día con el bus. Bueno, esa es la mentalidad del venezolano que cree que se la sabe toda. Pero si nosotros vamos a ir, o el gobierno, y creo que cualquier gobierno democrático tiene que ir a un proceso de reestructuración donde tienen que haber subsidios, pero no van a ser subsidios masivos abiertos, van a ser por sectores y directos, donde tú le des un bono o alguno de estos mecanismos que los economistas saben muy bien aplicar. De manera que yo no me preocupo por esa parte, Freddy. Dentro de lo que estamos hablando, yo creo que es una de las partes que cuando ya tú tienes precios internacionales competitivos, va a pasar a un segundo plano. Que los militares no se van a arreglar el día de marzo del año 25, es posible. Es muy posible que van a seguir siendo los mismos porque no les ha podido ajustar los sueldos o porque son los mismos con esas prácticas permanentes con las cuales muchos grupos sobreviven. Ya, Eduardo, otra. Bueno, estaba en el derecho de palabra Juan Uric, pero bajó la mano, no sé si fue accidental
o voluntario? No, sí, bajé la mano, me voy a quedar para la sobremesa. Gracias, Eduardo. Ok, entonces Carlos, procede. Muy No, buena tiene la la mano, Banán, muy buena. no, no, Eduardo, tiene la mano Jorge y Pedro Castillo. Sí, la acaban de levantar, no sé si es que la querían para la sobremesa o la quieren ahorita. Jorge, adelante Jorge. Mira, acaba de llegar Javier Rodríguez. Debo volver a decir que reconozco el aporte que él hizo a todas estas proyecciones. Ahora me siento más confiado si hay alguna pregunta relacionada pues con las premisas o el método de cálculo o lo que se consideró o no se consideró para ver todos esos ingresos que están en la lámina, que a muchos les parecerá pues gigantesco, pero está toda la parte cuantitativa del modelo como para determinar de que sí es posible. Venezuela es posible que pueda generar eso si decidimos hacer esos cambios. Adelante, Eduardo, perdón. Si quieres Ok, cerramos Jorge, ok, adelante. adelante Jorge. Jorge, cambia de micrófono, no te estamos escuchando. Jorge Sajía. Debe tener el micrófono. No, ahora Lo lo tienes apagaste. cerrado, Jorge. Tienes que cambiar de micrófono Lo que en los hiciste settings. fue cerrar el micrófono. Ya lo abrió, ya lo abrió. Habla. No, es que tiene el micrófono, tiene que No, es cambiar el que micrófono. no tiene el micrófono correcto. Tienes que ir a setting y ajustarlo. Mientras lo ajusta, vamos a darle la Pedro, palabra a Pedro Castillo. Adelante, Pedro. Ok, gracias. ¿Me copian? sí, Sí, ¿Me copia Eduardo? sí, 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 perfecto. Ok. Gracias, Ivana, gracias, Ivana, por tan interesante información que nos acaba de suministrar, en particular los escenarios probables. Yo tengo una pregunta y también es una inquietud que nació desde que inicié un grupo a trabajar en el plan táctico de emergencia, que son las primeras cosas que hay que hacer. Y la visualización que tuvimos durante ese proceso de las cosas que había que hacer y cómo hacerlas y con quién hacerlas, nos surgió la interrogante de que para ello se requiere tener gobernabilidad. Eso es un paso inicial fundamental para hacer las cosas. Y eso, por supuesto, estaba asociado con el tema de la seguridad. Y no solamente me refiero a la seguridad que debe imperar en las áreas operativas, sino a nivel país. Porque presumo que muchos focos de insurrección van a estar apareciendo por todas partes. Ese es un tema que le pusimos acento durante el plan táctico de emergencia y aún sigue para mí teniendo vigencia y para el grupo que me acompañó. Y ese es un tema que va a ser crucial para todo ese proceso de gobernabilidad que se vaya a llevar en particular en el inicio y posteriormente. Esa es mi inquietud, Banán. bueno, es una pregunta mucho más subjetiva que no es el tema que yo trabajé acá, pero como yo nunca me quedo callado, te voy a dar mi opinión. Mira, la seguridad o la inseguridad en que ha vivido el país, donde ustedes han visto igual que yo muchos porcentajes de cuánto porcentaje del territorio nacional se ha perdido el control por parte y los responsables obviamente que son las Fuerzas Armadas que tienen esa responsabilidad primaria y quiénes son los grupos que han tomado ese control. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto, pues hoy las redes están disponibles a todo el mundo, pero te puedo decir que en el área petrolera hay la inseguridad a grupos extranjeros y hay la inseguridad que es mayoritaria a grupos nacionales de delincuencia. El grupo Los Chatarreros del Oriente son famosos.
no sé si ustedes han oído historias verídicas, a la empresa Petrodelta, que está en la zona del Salto y el sur de Morichal, pero mira, le destrozaron su estación de flujo completa, el COE, el centro operativo de producción. ¿Cómo lo hicieron si tenían guardias, obviamente? Bueno, amarraron a los guardias, vinieron en grupos desde el sur de Guayana, pasaron el puente, amarraron y pusieron todas sus unidades y se llevaron todo ese material ferro siderúrgico, acero o de cable. Todo fue absolutamente destruido en pocos días. Eso no lo estoy inventando. Eso sucedió. Y eso no creo que eran pandillas del ELN, ni de la FARC, ni iraníes. No, no, no. Delincuencia nacional. Vas al lago Maracaibo y es una realidad idéntica. Bandas que salen todos los días en lanchas, ellos sí tienen combustible, PDVSA no tiene, y van por sectores, ya saben dónde van, qué van a sacar, si van a levantar tuberías del fondo o cables, y eso viene andando por años y años. Si te vas a la costa occidental del lago, ahí la autoridad es el ELN, y ahí está el cartel de Sinaloa con varias pistas de aterrizaje que el ELN le protege y le cuida. Entonces, el que me venga a decir a mí que va a reactivar en San José, Alturitas, Machique, toda esa actividad que llama la costa occidental del lago, pues yo le digo que está loco. Y si hay un cambio de gobierno, que eso va a desaparecer, mira, yo me imagino que va a tomar un buen rato. ¿Y cuál es ese rato? Que nuestras Fuerzas Armadas de verdad vuelvan a ser profesionales y que sepan que su principal o número uno responsabilidad es la protección del territorio nacional. Obvio que dejaron que Chávez y Maduro entregaran el Esequibo, y que todos esos grupos controlen todos esos recursos. Bueno, yo sé que esta grabación no me va a permitir regresar a Venezuela, a lo mejor, pero esa es una realidad. Sí, ríete, Eduardo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar, Pedro, de que en febrero o marzo con una nueva presidente democrático eso va a cambiar? Yo no te tengo la respuesta, pero yo sí estoy positivo que va a haber cambio en la estructura y la conformación de los responsables de esa tarea, a que eso se va a mejorar. No te puedo decir más nada, pero ese es un tema. Ok, tiene la palabra Jorge Sajía. Ahora no me... Ahora sí te escuchamos. No, ¿me escuchan? Sí. Pero la cámara no se me conecta. Bueno, ahí como sí, estás conectado, te estamos viendo. Estoy bien, pero muy complacido de este webinar. Felicito a VAPA, a Ben American por esta serie de webinar y me uno a los conceptos que han dicho Julián Salazar y Freddy Gerke y los que me han predecido en la palabra. Excelente charla, Banam, pero me vas a permitir con todo respeto hacerte una observación que vale para muchos de los de aquí, y es el radicalismo. O sea, establecer a priori que PDVSA no es viable, o sea, es una discusión muy amplia. ¿Por qué? Establecer de a priori que solamente el capital privado puede intervenir en el negocio también es una cosa a priori. Es como conducir esta cosa con gringolas, no mirar todo el espectro, no tener lo que les enseñaron a ustedes en Shell, Eduardo, una visión de helicóptero. Y el asunto es muy sencillo. Primero, con los recursos. Todos los días se están vendiendo 800,000 barriles de petróleo y si le dan el negocio avanzado, en 6 meses lo ponen 1,5 millones. Y todos los días llega un chequecito. Si ese chequecito se administra bien, bueno, y Real llama Real y a los acreedores tú los llamas y negocias con ellos. Lo mismo de la privatización de PDVSA. Nosotros aquí en Colombia
que no es un país petrolero, y ahí está Eduardo Gutiérrez que me puede decir si o no, tenemos un ejemplo para copiárnoslo, para calcárnoslo al pie de la ley. Colombia convirtió Ecopetrol en una empresa pública. Claro, el Estado se reserva la mayoría de las acciones, pero Ecopetrol ya no es una empresa estatal, es una empresa pública, porque el 5 o el 10% están en manos de privados, que mayoritariamente colombianos. PDVSA puede ir hacia un esquema de empresa pública y abrir la industria petrolera a como es en Colombia, que ahí participa todo el mundo. Ecopetrol es una más del negocio. Participa privada, participa asociada. Y bueno, ahí el negocio se hace por las leyes mercantiles. Lo otro es, que lo que siempre he insistido, es en las leyes de hidrocarburos. Las leyes de hidrocarburos se hicieron en el pasado, los países 30 árabes, segundos, Jorge. los países exportadores de petróleo crearon las leyes para protegerse de las 7 hermanas. Hoy ese no es el caso. Hoy el negocio está integrado. Entonces, yo digo que una ley de hidrocarburos es volver al pasado, es a dependernos de los explotadores. Entonces, con las leyes mercantiles, con la Constitución Nacional, el negocio se puede adelantar en términos progresistas, en términos modernos. Gracias, Eduardo. ¿Ya? Comentario de Hernán. Bueno, mi alumno favorito, graduado en el año 70. Menos mal que no me echó ese discurso porque no lo hubiera graduado. Es un chiste, Jorge. Este fue uno de los mejores de esa promoción. Pero mira, yo creo que tú no has visto los números y sí te recomiendo que hables con tu economista favorito, ¿no? Que no sea el economista latino favorito, que era Raúl Prebisch, que fue el que arruinó a toda Latinoamérica de la CEPAL, ¿no? Que dice el famoso escritor del MIT, que todos los latinos tienen un economista difunto dentro de él y no les permite pensar, y ese era Raúl Prebisch. Pero yo sí te recomiendo que busques a tu economista favorito, como yo hice la referencia a José Manuel Puente, pero también tengo a Miguel Ángel Santos, a mismo Ricardo. Hay una página en Harvard que está dedicado a ese tema, donde lo han trabajado todos ellos. Y básicamente ahí te pasa por esa situación. Si PDVSA puede hoy o no ser resucitada. Recientemente en todas estas relaciones, muchos de los que están aquí lo conocen, de otros grupos economistas, yo no he conseguido un economista que me diga que sí es posible conseguir una línea de crédito para reinyectarse la PDVSA. Tú estás hablando de lo que hizo Ecopetrol, pero eso vendrá si es que la logras resucitar. Pero tú te pones ahorita en la Venezuela de hoy a lanzar una emisión de bono para capitalizar a PDVSA. Mira, yo no le anoto mucho al éxito. Yo nunca había visto en las encuestas que han salido este año, donde ya la gente sí opina sobre PDVSA, más del 57% dice que no le importaría que no existiera. Pero ¿qué pasó, Jorge? Que le atacaste en la relación que el venezolano promedio tenía con la empresa, que eran las gasolinas y era el gas, y era toda esta situación donde lo llevaste y que luego estaban viendo en todas las noticias como un grupo, eh, un clan se hizo multimillonario más allá de la imaginación, extrayéndole esa riqueza a PDVSA. Entonces, lo que te quiero decir es, yo quisiera flotarla, yo te juro que sí, pero no he conseguido quien me diga cómo se podría hacer. El tema es el cómo. Por eso te recomiendo, mira, hazte tu trabajito, búscate y a lo mejor Eduardo te da la oportunidad y tú nos explicas cómo has conseguido que eso se puede hacer. Mientras eso no se haga, yo sigo convencido que hay que buscar otras opciones. Porque el tiempo se nos está yendo y las oportunidades
ya no van a estar en la misma posibilidad de lo que venían hace 25 o 30 años. Eso es lo que te puedo responder sobre ese tema. Bueno, vamos a darle la palabra al último participante anotado y con eso vamos a cerrar el webinar y pasamos a la sobremesa. Adelante, David. David Morán. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, dos comentarios. Uno es que los mercados energéticos están cambiando muy rápidamente. Bueno, Iván les puso al principio de su exposición, y hoy inclusive las empresas petroleras más grandes, más solventes, más poderosas del mundo tienen muchísimas restricciones para invertir en ciertas áreas de hidrocarburos. Es una realidad, hay unas agendas geopolíticas enormes contrapuestas y Venezuela no va a ser la excepción de esa situación. Venezuela tiene enormes ventajas energéticas de todo tipo, pero el modelo yo creo que se tiene que ver dentro de los mercados de la energía, los que demandan los inversionistas de la energía, no lo que desearía dentro de una visión estatal de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a la seguridad, es un tema que a mí me ha ocupado mucho, lo he estudiado desde hace mucho tiempo. Y uno tiende a pensar que van a quedar residuos armados muy peligrosos dentro del país haciéndole oposición política al gobierno. Las evidencias históricas señalan que eso no es así. Yo estudié mucho los casos de estas repúblicas bálticas cuando dejaron de ser apéndices de la Unión Soviética, cómo la sociedad reaccionó ahí. Y hay un paralelo muy grande hoy con Venezuela. Si cualquiera de ustedes va a una instalación de PDVSA y hace una pregunta en voz alta, ¿qué prefieren? ¿Que esta refinería siga operando como está o que la maneje una empresa privada? Ustedes, los que crean que van a contestar que siga como está, se van a llevar una sorpresa enorme. Igual pasó en todas las empresas básicas, igual ha pasado en las cementeras, en todas estas empresas que son manejadas por el régimen. La opinión de los que trabajan ahí es sumamente favorable a la privatización. Ahora, si esos son favorables a la privatización, las comunidades donde ellos influyen también son favorables. Un ejemplo de cómo suceden estas cosas en los cambios con la delincuencia, que se ha estudiado mucho y se usa como ejemplo, es en el turismo. El turismo estaba abatido por cualquier cosa, zonas que son tomadas por la delincuencia. Luego comienza un rescate del turismo. El primero que buscan era el malandro de la zona para decirle que van a venir turistas, que esos turistas van a traer dinero, que tenemos que proteger el flujo de turistas, etcétera. Y luego termina consolidándose una zona muy virtuosa. Dos ejemplos de eso es República Dominicana y Cancún, donde el desarrollo de turismo terminó abatiendo la delincuencia que había ahí. Esos son simplemente ejemplos de que, si bien es muy cierto eso y que Venezuela ha perdido el país como tal, ha perdido control sobre territorio, yo escribí sobre eso hace mucho tiempo, lo llamé la somalización de Venezuela, que ha sido un proceso doloroso. También sé que es posible una reversión en un término, digamos, socialmente aceptable, ¿no? Que el tiempo socialmente aceptable es cuando le cambian las expectativas a la gente de que la cosa va a ir peor y ellas cambian a que las cosas van a estar mejor en el futuro. Bueno, gracias y saludos a todos. Yo me tengo que desconectar. Gracias. Adelante, Carlos, ya puedes cerrar. No sé si Iván tiene algún comentario. No, yo oí con mucha atención a David, somos muy amigos, hablamos prácticamente a diario, así que no hago más nada que ratificar 100% pues lo que él ha dicho, pues la verdad es muy grande, muy cierta, así que bueno, no más comentarios. Bueno, entonces vamos a cerrar formalmente el webinar de hoy, pasamos a la sobremesa. Gracias, Banán. Realmente te comportaste muy bien. Oye, no era un tema fácil, ¿no? Me gustan los temas difíciles. Dale. Sí, no, trajiste a la mesa a tu webinar un buen intercambio de ideas, lo cual fue, yo creo que favorable para todos, y te agradecemos bastante el esfuerzo